Bien, buenas tardes, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de Derecho Penal con la doctora Julia Sáenz. Esta clase forma parte del programa de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Hago siempre la salvedad que las clases son presenciales, sin embargo, debido a los problemas con el suministro de agua, sobre todo en el turno vespertino y nocturno, se han permitido que los profesores programemos las clases de manera virtual. Y como tuvimos ya la experiencia de que tuvimos que suspender la clase anterior, dejarla solamente a 20 minutos de transcurrida la misma. Por eso, el día de hoy, martes 9 de septiembre de 2025, estamos dando la clase de manera virtual. Este es el tercer año tercer año BV, que corresponde a Derecho Penal Especial. Ustedes ya saben las normas de la clase, tienen que tener encendida la cámara. Yo voy a pasar lista y la persona que tenga la cámara apagada tiene ausencia a la clase. Aquí solamente hay una persona que está con dos dispositivos, que el del celular con el cual mantiene el audio y su computadora de mesa, que es el estudiante Thompson. Naviri, si usted no enciende su cámara, se le tomará como inasistencia a la clase. Igual a Manuel José Torres, Liani Presente, Zurita, profesora. Presente. Igual. Marelis González, Presente, profesora. Ixel Lorenzo, póngale nombre a su pantalla, que aparece solo usuario de Zoom. Amílcar de Gracia, Joseph Presente. Thompson, Diobas Presente. Anderson, Marichel Ávila, Viviana Ruiz, Ronaldo Ábrego, Naviri Vergara. Y la persona que está ahora colocando el nombre en su usuario, que es Ixel Lorenzo. Bien, yo les envío a ustedes una clase con respecto a los delitos funcionariales. En esos delitos funcionariales estuvimos hablando de cuáles eran las figuras delictivas que formaban parte de los delitos funcionariales, y dijimos que los delitos funcionariales eran todas aquellas figuras delictivas en las que incurría un servidor público a través del ejercicio de su función pública. Y ahí hablamos, entre otras cosas, hablamos de el abuso de autoridad, infracción de los deberes de servidores públicos. ¿Qué más hablamos allí? A ver, Torres, José Torres, ¿de qué más hablamos? De lo También del... hablamos sobre la clasificación, también hablamos sobre los cohechos propios, Muy sobre... bien, el cohecho propio, el cohecho impropio, que la mayoría de las legislaciones así lo señalaban al delito de corrupción de servidores públicos. Hablamos ahí también del peculado, hablamos de las diferentes formas de peculado, vimos la denominación de la figura del servidor público, la denominación, no, perdón, la definición, que había una definición desde el punto de vista del derecho administrativo y una definición desde el punto de vista del derecho penal. Bien, hablamos de tráfico de influencia, enriquecimiento injustificado, el fraude en contrataciones públicas. Estas son figuras delictivas
los delitos contra la administración pública, yo le dije a usted que indagara en Naciones Unidas. Naciones Unidas, hay un relator de Naciones Unidas que usted debe indagar el nombre, que elaboró un proyecto en el cual se señalaba que los delitos contra la administración pública debían ser considerados delitos contra la humanidad y por consiguiente debían ser imprescriptibles, porque cada vez que se cometía alguno de ellos, se afectaba al desarrollo de diferentes aspectos de la sociedad, ya sea salud, educación, deporte, cultura, entre otras cosas. Se afectaban el desarrollo de las diferentes programas, de los diferentes programas públicos. Bien, vamos a entrar ahora al estudio de los delitos contra la fe pública. Voy a compartir pantalla. Antes de finalizar la clase, voy a darles las fechas de las entregas parciales aquí oralmente, como fue la primera, del portafolio, que es el parcial 1, la fecha del parcial 2. Por favor, Kevin, unos 10 minutos antes de que se acabe la clase, me avisa para dar esas fechas y qué es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Voy a compartir, aquí pantalla todo lo que yo les voy a presentar, absolutamente todo. Usted lo encuentra en mi sitio web. Tienen que, no lo están haciendo, jóvenes, y ustedes tienen que bajar el material del sitio web. Eso es importante que usted lo haga. Bajar el material, descargar el material del sitio web, porque todo esto está allí. Igual todo lo que vimos sobre los delitos funcionariales, y tiene el libro de texto que ahora vamos a hablar al respecto. Bien, delitos contra la fe pública. Los delitos contra la fe pública están en el título 11. Nosotros estuvimos viendo el título 10, delitos contra la administración pública. Delitos contra la fe pública. ¿Qué implican los delitos contra la fe pública? Fíjese, aquí hay 3 preguntas clave para este tema. ¿Cuáles son esas preguntas clave? ¿En qué consisten los delitos contra la fe pública? ¿Cómo están estructurados los delitos contra la fe pública? ¿Dónde están regulados los delitos contra la fe pública? Si yo fuera usted, veía todas estas preguntas bien, porque acuérdese que su examen parcial 2 va a ser oral. ¿Qué pasa con la fe pública? ¿Cuál es el bien jurídico que se protege con los delitos contra la fe pública? El bien jurídico es la fe pública. ¿Qué implica la fe pública? La fe pública no es más que la seguridad y credibilidad del contenido, información o documento que emite ya sea una entidad del Estado o alguna entidad de la instancia privada, pero que ese documento y esa información tiene que ver con el demostrar o el aseverar algo. Entonces, la persona o institución que emite ese documento es la idónea, es la facultada para
certificar esa información. Entonces, esa fe pública va a involucrar el hecho de que nosotros podamos tener la confianza, la seguridad, la credibilidad en la persona o institución que emite, que da la información o emite un documento. ¿Por qué? Porque es la idónea. ¿Por qué? Porque es la facultada para hacerlo. Idónea o facultada, ¿por qué? Porque esa persona desarrolla o se desempeña en alguna profesión, arte u oficio o cargo público que le habilita para extender ese documento, que le habilita para dar la información que tiene ese documento, que le habilita para asegurar que el contenido de ese documento es veraz, es cierto. Por ejemplo, un notario, un cónsul, un embajador, un secretario general, una institución pública, usted pide, solicita un documento que se lo tiene que emitir, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, que se lo tiene que dar Migración. Y usted está seguro que la persona que le firmó el documento es la versada y capacitada para eso. Y cuando usted va a presentar ese documento, quien lo recibe tiene la confianza que la información y el documento es veraz. Eso es lo que significa fe pública y es el bien jurídico que protege estas figuras delictivas. Personas autorizadas para dar fe pública: un cónsul, un notario, un secretario general. Por ejemplo, aquí los ministerios, Secretaría General. ¿Quién es la persona que certifica en una institución? El secretario general. No es el ministro, no es el rector, no es el director de la entidad, es el secretario general de esa institución, sea pública o sea privada. Usted no se ha fijado que si va a llevar, por ejemplo, los créditos, usted va a hacer un cambio de sede, un cambio de universidad o de facultad. Usted lleva copia de sus créditos con los que usted venía anteriormente, o si va a entrar, por ejemplo, a estudiar una maestría y requiere la constancia de que usted tiene el pregrado para tomar esa maestría. Entonces usted lleva un título, usted lleva su título académico, usted lleva los créditos. ¿Qué pasa? Le van a cotejar aunque usted lleve la copia. Usted lo puede cotejar. ¿Quién se lo coteja? El secretario general, y le va a poner sello de fiel copia del original, o va a emitir un documento donde certifica. Si usted extravió, le ha pasado a algunos estudiantes o a algunos profesionales que han extraviado su título académico, van a la universidad y no puede la facultad emitirle nada. Tiene el secretario o la secretaria general de esa institución emitir la certificación donde diga: Amílcar de Gracia es licenciado en Derecho, se graduó en la Universidad de Panamá el día 9 de septiembre de 2025. Esa es una persona autorizada para dar fe pública. ¿Cuáles son las implicaciones de los delitos contra la fe pública? O cuando hablamos de implicaciones, ¿qué es lo que nos indica que estamos ante los delitos de la fe pública y cuáles son las consecuencias? Por ejemplo,
uno de los aspectos, no hay seguridad de la certeza del documento, es decir, hay ausencia de la certeza del documento. Hay una falsificación del documento, ya sea de forma o de fondo. La persona o institución que certifica no es la idónea. Entonces, esto conlleva a que cuando un documento es falso, conlleva a dos resultados: a la nulidad del acto para la cual se requería ese documento y a la comisión de una figura delictiva. Fíjese, ¿cuáles son o cuál es la estructura de los delitos que conforman delitos contra la fe pública? Son 4 figuras delictivas. Acuérdense que yo les he dicho a ustedes, el nombre genérico de la figura delictiva lo tiene el título. La estructura de ese título son cada una de las figuras delictivas que los contienen. ¿Cómo yo identifico esa figura delictiva? Por el nombre del capítulo. Y cada capítulo tiene un articulado. Cada uno de esos artículos generalmente desarrollan una forma o una modalidad de la figura delictiva identificada en el capítulo. El capítulo es la denominación específica de la figura delictiva. Es como si fuera la cédula y el apellido de ese delito. Entonces tenemos 4 figuras delictivas: falsificación de documentos en general, falsificación de monedas y otros valores, falsificación de sellos públicos y ejercicio ilegal de la profesión. Fíjense, vamos ahora con lo que es la falsificación de los documentos. Mire, cuando hay falsificación de documentos, la falsificación de un documento se puede dar de 2 aspectos: de fondo o de forma. ¿Cuál es la falsificación de forma? Cuando hay una alteración. ¿En qué cosa? En el documento físico que conlleva algún tipo de información. Es decir, el sello está alterado. Ese no es el sello de la institución. Está alterado. El sello, hablando metafóricamente, tiene 5 estrellas y este sello tiene 6. Es que ese sello, los colores son azul y amarillo y el sello que presenta el documento es azul y verde, por ejemplo. La persona que lo firma no es la autorizada para ello. O esa persona que lo firma, que no es la autorizada para firmar el documento, se puede deber a varias razones. Puede ser que la persona actualmente o en el momento, cuando digo actualmente, en el momento en que se expidió ese documento, ella ya no fungía en esas funciones. Quiere decir que ya no podía firmar ese documento. Todos esos son aspectos de forma. La información es la correcta, pero el vehículo o el instrumento a través de la cual se manifiesta esa información tiene fallas. Esa es la falsificación de forma. Está la falsificación de fondo. La falsificación de fondo es cuando la información que contiene
el documento, cuando la información que contiene el documento no es cierta. Por ejemplo, se pide un certificado de salud mental donde dicen que Betty Rocafuerte padece Alzheimer y demencia senil. Y ese es un documento que fue expedido por un psiquiatra que labora en una institución de salud mental. Y se denomina Hospital Mental de Piedradura, por ejemplo. Y el médico psiquiatra Pedro Picapiedra existe. Esa es la idoneidad y allí trabaja y lo firmó. Pero resulta que esa señora Betty, ella no padece, no tiene ningún padecimiento de demencia senil ni de Alzheimer. Se vio, el contenido no es cierto. Ahí hay una falsedad ideológica. Estos delitos contra la fe pública, fíjense, hay mucho problema, sobre todo cuando estamos ante los testamentos. No es que los delitos contra la fe pública tienen que ver solamente con los testamentos, pero aquí es donde uno observa cosas tremendas, espeluznantes, que recomiendo yo siempre. Cuando usted está en el ejercicio de la profesión y usted lo han contratado para que prepare un testamento, el dueño de los bienes lo contrata para que lo asesore a redactar el testamento. Lo primero que debe hacer usted es recomendarle a la persona que se haga un examen médico, un examen sobre todo de salud mental, física y mental. Entonces, para que no le descalifiquen su certificado médico, que sea por un psiquiatra, no psicólogo, un psiquiatra. Ah, no, pero es que fue donde un geriatra, sí, pero el geriatra no ve la salud mental. Un psiquiatra que expida ese certificado de salud mental. Y ese certificado de salud mental, si lo puede tener, sobre todo de una institución del Estado, muchísimo mejor. Notaríe su certificado de salud mental, el de su cliente, sobre todo si es de una institución privada, para que nadie se lo pueda echar abajo y se pueda sospechar de un delito contra la fe pública y una falsificación de documentos. Porque no solamente puede perder la idoneidad, en este caso, en este ejemplo, el psiquiatra si está pegando mentiras y si producto de esa mentira se afectan los bienes de la persona o la persona se recluye en algún sanatorio, sino que va preso el médico y usted. Entonces, el artículo 366, fíjese, los delitos de falsificación de documentos en general están en el capítulo primero. Aquí lo vemos del artículo 366 al 375. Mire, ¿por qué quiero que usted descargue el material? No es que yo no tenía nada que hacer y me puse a pintar
o a subrayar los artículos. No. Cada color me indica algo de la norma, el tipo penal y la punibilidad. Usted, cuando vaya al ejercicio profesional, y aquí en Panamá, como somos 2 gatos y 3 ratones, ningún abogado puede decir, yo soy penalista y solo voy a ejercer penal. Yo soy laborista y solo voy a ejercer derecho del trabajo. No. Usted cuando abre su despacho, usted tiene que atender el cliente que llega a su despacho. Entonces, usted le llega un caso penal para usted saber en realidad si su cliente cometió la figura delictiva o si fue víctima de la figura delictiva. Lo primero que usted tiene que saber es en qué consiste ese delito que le están imputando o el que él dice del cual fue víctima. ¿Cómo lo va a identificar? Yéndose a la parte de la norma jurídica que le describe en qué consiste la figura delictiva. Y esa parte se llama tipo penal. Y en el tipo penal usted debe de ubicar la conducta ilícita. De nada vale que yo le esté aquí explicando el concepto de cada figura delictiva si usted no sabe identificar el tipo penal y la punibilidad, no aprendió entonces penal. Fíjese, el 366, el más facilito, dice lo siguiente: quien falsifique, el primer párrafo, quien falsifique o altere total o parcialmente una escritura pública, un documento público o auténtico, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 4 a 8 años. Aquí pareciera que si no se ocasiona perjuicio, no hay ningún problema. Siempre va a haber problema, ocasione perjuicio o no, porque donde detectan que el documento que usted presentó no es auténtico, usted cometió un delito. Así no se estén perjudicando a terceros. Bien, ¿cuál es mi tipo penal? Mi tipo penal siempre empieza con un sujeto. El sujeto no es verbo. Cuando yo le pido a estudiantes identifique el verbo tipo y empiezan con quién, no. Sujeto es la persona que realiza la acción y el verbo es la acción que se realiza. Entonces, aquí mi tipo penal empieza con quién y termina con perjuicio. Mi punibilidad, ¿cuál es mi punibilidad? La parte de la norma jurídica que me dice cuál es la sanción, cuál es la consecuencia jurídica en términos generales, señalándome un mínimo. ¿Por qué en términos generales, profesora? Porque señala un mínimo y un máximo. Por ejemplo, aquí la punibilidad empieza desde será hasta años. Dice, será sancionado con prisión de 4 a 8 años. El mínimo es 4 y el máximo son 8 años. Es la punibilidad, la sanción en términos generales. ¿Qué me dice mi tipo penal? Empieza con el sujeto. Quien falsifique o altere total o parcialmente una escritura pública, un documento público o auténtico, de modo que pueda resultar perjuicio. Hasta ahí es mi tipo penal. ¿Quién es mi sujeto? ¿Qué yo puedo ver en mi tipo penal? La tipicidad subjetiva, la tipicidad objetiva. La tipicidad subjetiva, ver qué ha considerado el legislador, cómo se puede realizar esta figura delictiva, si con intención, es decir, con dolo, o sin intención, es decir, con culpa. Profesora, esto no es clase de derecho penal general, esto es penal especial. Sí, pero si usted no sabe esto, entonces no va a saber de qué se trata la figura delictiva. Bien, vamos a ver la tipicidad subjetiva.
Esta es una figura delictiva que en principio solo la puede hacer una persona con dolo. Es decir, con la intención. Yo sé que ese documento que estoy presentando es chimbo. Y lo presento. Acuérdese lo que dice el Código Penal del dolo. ¿Cuál es qué tipo de dolo contempla nuestra legislación? El dolo directo y el dolo eventual. Entonces, vamos a mi sujeto. Mi sujeto lo identifico con este pronombre personal indeterminado que es quién. ¿Qué quiere decir eso? Lo puede cometer cualquier persona. ¿Qué pasaba con los delitos funcionariales? Y tenga el código abierto, váyase al título 10, por ejemplo, 351, que me habla del enriquecimiento injustificado. Dice, el servidor público que personalmente o por interpuesta persona. ¿Cuál es el sujeto allí? El servidor público. Quiere decir que otra persona no lo va a cometer. ¿Me estoy explicando? Tiene que tener las características de servidor público. Es enriquecimiento injustificado. Como hay gente que pierde a veces el bosque por un árbol, alguien puede estar pensando, pero profesora, lo que pasa es que en ese enriquecimiento injustificado también van a indagar sobre los bienes de los parientes y le van a preguntar a ese pariente, oiga, pero si usted es profesora de el Comercial Panamá, y explíqueme cómo es eso que usted vive en un penthouse en Costa del Este. Entonces puede decir la persona, si yo soy profesora del Comercial Panamá, de relaciones entre Panamá y Estados Unidos, pero resulta que yo recibí una herencia familiar o resulta que me gané la lotería y lo puede demostrar, o resulta que mi esposo es médico. ¿Me estoy explicando? Y puede corroborar lo que tiene. Entonces, sigue siendo mi sujeto activo, mi victimario, el que puede realizar esa figura delictiva, el servidor público. ¿Qué va a hacer ese pariente? El cómplice, cómplice primario. ¿Me estoy explicando? Fíjese, acuérdese cuando usted veía autoría y participación, ese cómplice primario que es la persona clave que va a ayudar al autor a llevar a cabo la figura delictiva. Y si no le presta una ayuda, esa ayuda, el delito no lo puede realizar. Entonces sigue siendo, se fija, el sujeto activo específico, el servidor público. Aquí, cualquier persona. Entonces, para estudiar derecho penal general y sobre todo especial, hay que repasar la gramática. Tengo que saber la conjugación de los verbos para no confundir el verbo. Tengo que saber las conjunciones. Tengo que saber qué es un sujeto, los pronombres para poder identificarlo. Bien, ahora yo me voy a fijar cuál es, yo quiero saber cómo es que se va a falsificar. Porque es que no sé, estoy en el 366. Ya identifiqué mi tipo penal, es lo primero que tengo que hacer. Mi punibilidad, ya vi que quién es un sujeto, puede ser cualquier persona. Ahora ubico los verbos y tengo que hablar de verbo tipo. Ya no debo hablar de verbo rector.
porque el verbo no siempre, el verbo que usted identifique, la acción, va a coincidir con ser ilícita. A veces esa acción hay que verla con las otras palabras que tiene alrededor y unirla. Por eso es que el verbo tipo está conformado por sustantivos y verbos. Aquí, fíjese, nosotros vemos falsifique. Aquí da la coincidencia que la acción por sí sola, oiga, desde que usted habla de falsificar, ya usted sabe que algo no anda bien ahí. O hay alguna falsificación que no sea delito. Falsificación implica alterar. Falsificar implica modificar. Falsificación implica imitar. El legislador aquí ha identificado las dos acciones, aunque desde mi perspectiva todo lo involucra falsificar. Y aquí, como seguimos mucho las legislaciones españolas y a veces la transcribimos igual, vemos que hay dos verbos tipos. Está falsificar y está alterar. Esos son mis verbos tipos, son dos. Alterar, cuando estamos hablando de la forma, es modificar. Fíjese, alterar implica modificar la forma original de algo. Falsificar implica hacer una copia de algo. Yo no estoy alterando. ¿Se acuerda cuando le hablé al principio de la clase? Resulta que el sello original tenía 3 estrellas y aquí me parece que hay 4. Ahí hubo una alteración del sello. Fíjate que a mí esta hoja que está presentando José, este membrete está como extraño. Fíjate que este membrete tiene unos puntos negros al lado de las palabras, de la figura. Quiere decir que este es una copia del sello. No es el papel original. Bien, falsificación. Se hace una imitación del documento. Se copia el documento. Alteración. Yo le pongo cosas al nuevo documento, al formato que no tiene el original. Acuérdese de la estrellita. Le dije, el sello tenía original 3 estrellitas y este tiene 4 estrellitas. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, ese falsificar, ¿qué falsifica? Una escritura pública. ¿Qué falsifica? Un documento público. ¿Qué está alterando? Una escritura pública. ¿Qué está alterando? Un documento público. ¿Qué cosa? El formato. Dice la segunda parte del segundo párrafo. Igual sanción se impondrá a quien inserte o haga insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas concerniente a un hecho que el documento debe probar. Esa es la falsedad ideológica. Esa es la falsificación de fondo. Yo estoy poniendo cosas que no son ciertas. ¿Quién ha dicho que esa señora tenía demencia senil? ¿Quién dijo que ese señor le dejó el apartamento a la hija? ¿Quién dijo que Marely había
terminado la carrera de Derecho y que ella es abogada. Pero si le faltó hacer el consultorio, pero si no hizo la idoneidad, no sacó la idoneidad. Bien. 366A. Mire, todo lo que está en rojo, mi tipo penal, quien indebidamente ingrese, altere, borre, suprima o falsifique datos informáticos, un documento electrónico, una firma electrónica, un certificado electrónico. ¿Se fija? Independientemente si los datos pueden o no ser leídos directamente o almacenados en un sistema informático o electrónico, resultando en datos informáticos no auténticos. ¿Qué me habla aquí? Ingresar. Fíjese cómo aquí varía la cosa. Ingresar por sí solo no es una figura delictiva. Quiere decir que, a diferencia del artículo 366, esa acción solita no es un verbo tipo. ¿Qué hay antes? La palabra indebidamente, porque yo puedo ingresar una base de datos y estoy autorizado para ello. Ingrese indebidamente datos informáticos, documento electrónico, firma electrónica. El otro verbo tipo, altere indebidamente, borre indebidamente, suprima indebidamente o falsifique. Ahí ya no le tengo que poner indebidamente porque falsifique siempre va a ser indebidamente, igual que con altere. Alterar siempre me está indicando que hay algún tipo de problema. ¿Qué necesito yo saber con estos artículos para ver lo de falsificación de documentos en general? Yo me tengo que ir a ver qué es un documento, qué es el documento público, qué es un documento privado. Y me voy a los artículos 834 y 856 del Código Judicial para ver qué es un documento público, qué es un documento privado. Si soy el juez, necesito saber cuáles son los elementos que tiene el documento para yo saber si lo falsificaron o no. Tengo que ver ya que los documentos, no es solamente la hoja de papel, que era lo que se hacía referencia cuando yo estudiaba la carrera de Derecho hace 4 vidas atrás, hace casi 40 años cuando yo estaba estudiando Derecho. Documento, hojas de papel, todo lo que estuviese impreso en la actualidad. Después fue evolucionando eso, se introduce la computadora, empiezan con los floppy, después los CD, ahora la memoria UCD y USB y otra serie de cosas. Antes, en mi época, las cintas magnetofónicas, yo podía considerar documentos, porque ¿qué es un documento? Un instrumento que recopila una información sobre algo, sobre un hecho o sobre una persona. Eso es documento. Puede ser impreso o no impreso ya. Y es un medio probatorio. Esto es muy importante. Cuando hay una falsificación de documento, puede haber, además de delitos contra la fe pública, esto pudo afectar a la administración pública también, pudo afectar a la administración de justicia, porque resulta que eso eran pruebas falsas. Resulta que con eso se simuló un hecho punible. Simulación de hecho punible y calumnia en actuaciones judiciales. 367 me dice que me habla de una falsificación de documentos públicos, pero que tiene que ver con medicamentos
para importar medicamentos o productos alimenticios. Es decir, esa información que contiene no es veraz. El 367A habla de esa falsificación de un documento en específico, el pasaporte o cualquier otro documento a través del cual se pueda identificar una persona, cédula, pasaporte, licencia, su carnet del seguro social, visas. Mire que el 367 dice, quien adquiera o haga uso de un pasaporte panameño, cédula, licencia, de visas o documentos que hagan sus veces o la reemplace alterados o falsificados. Comete el delito no solo el que altera el documento, sino quien hace uso del documento, aunque no participe en la falsificación del mismo. Falsificación material. Aquí tenemos, por ejemplo, también me hace referencia a ese documento privado. La diferencia entre cada uno de ellos es quién lo emite. Entonces, por ejemplo, el 370 habla de los libros de contabilidad, los estados financieros. Ay, imagínense. Imagínense en Panamá el poco de gente que lleva y le aprueban préstamos con declaraciones alteradas, donde ponen que reciben un ingreso que no es cierto, con informes financieros alterados, un flujo de caja que no hay. Y entonces en Panamá generalmente es un documento que firma el contador. Algunos bancos ya lo aceptan, ni siquiera le piden que ponga ahí, verifique la cuenta. Mire aquí, el que oculte, destruye en el 371. En todo o en parte un documento original o una copia que lo sustituya legalmente. Puede haber una copia que sustituya el documento original siempre y cuando hay una certificación. ¿Se acuerda el ejemplo que le puse al principio? Una persona que extravía su título. Ha ocurrido en la Universidad de Panamá y hay gente que ha dejado los títulos en la fotocopiadora. Yo no entiendo eso. Han dejado los títulos en los taxis, en los buses, en los aviones. Oiga, eso es como su cédula, como la ropa, que usted no la puede dejar, oiga, la ropa que lleva puesta, su ropa interior. Entonces puede pedir una certificación. Perdóneme. Que moví lo que no tenía que mover. Bien. Entonces, aquí, fíjense lo que les estaba mencionando, el artículo 372 me habla de la persona que ejerciendo una profesión de salud, por ejemplo, extiende un certificado falso. La persona es especialista en esa área de la salud, pero lo que dice el certificado es falso. Sobre la existencia o inexistencia de alguna enfermedad presente o pasada. ¿Qué debe hacer usted cuando va a solicitar un certificado médico para su cliente o para usted? Usted debe, en la clínica que usted va o el hospital que usted va, ese médico que lo atiende le debe abrir un expediente clínico donde va tomando sus datos. José Torres, edad, le pregunta al médico.
fecha de nacimiento, dónde vive. Y entonces viene la pregunta clásica y él debe estar anotando. ¿Por qué usted me está visitando? ¿Qué se siente? Y ya le dice José, no, que yo fui y comí unos langostinos y he amanecido con unos fuertes dolores de cabeza, yo sufro de migraña y todo eso lo va anotando el doctor. Y siento que la cabeza me va a estallar. Todo eso lo anotó en su hoja, ahí en la computadora. Ahora los expedientes son digitales. Queda en su archivo. Va al segundo paso. Le toma los signos vitales, la temperatura, sí, la presión. Eso me está indicando que algo pasa. Y regresa a su computadora y lo anota. El paciente presentaba los siguientes síntomas. Tenía la presión arterial alta, el oxímetro me marcaba tal cosa, todo eso lo va anotando. Y pone lo que recomienda y el diagnóstico. Dice, bueno, pone todos los medicamentos que le recomienda y dice, le extiende una incapacidad y le dice, bueno, señor José, usted debe irse a su casa, tomarse estos medicamentos, debe estar en reposo y se le incapacita por un día. Y se lo pone en su incapacidad. Usted presenta su incapacidad en el trabajo, en la universidad, donde sea que la tenga que presentar. Ese documento es veraz. Si ese médico, si ese certificado de incapacidad se lo dio su hermano, una amiga, un amigo que es médico, que trabaja en ese lugar donde aparece su hojita de certificación, ahí aparece, pero resulta que el médico no le hizo ningún, está bien, Amílcar, discúlpeme, pero es que vi que ahí me tenían unos mensajes. Bien, no le levantó usted, no le abrió ningún expediente, ahí hay una falsificación de documentos en general. Hay una falsedad ideológica, pero profesora, sí, pero ¿por qué no levantó el expediente? Porque acuérdese que cualquiera puede ir a solicitar el expediente de esa persona, es decir, a preguntar, porque una información eh, privada es por un habeas data, pero puede ver la autenticidad de ese certificado. Usted tiene que tener cuidado cuando usted lleva un certificado médico, un certificado de buena salud a un lugar de trabajo, a cualquier parte, porque eso puede ser verificable. Bien, entonces, dice el 373, discúlpenme, a sabiendas de la facultad, el de la falsedad, haga uso de ese documento. El 374 dice, quien tenga como función dar fe pública un notario y permita que de manera culposa la expedición, el registro o el archivo protocolar de un documento fraudulento que tenga efectos jurídicos. Expide un documento y es de manera fraudulenta. Lo hace para ayudar a un amigo. No, tenga cuidado cuando usted sea notario o notaria. Hay muchos notarios que lo menos malo es que lo quiten de notario. El problema es que tenga que subir y bajar escaleras en las fiscalías. Fíjese, que el 375, quien con el propósito de engañar a la autoridad utilice a favor suyo de un tercero un documento, atestación o certificado verdadero, quien con el propósito de engañar a la autoridad
utilice a favor suyo. Es decir, un certificado que es verdadero, pero que no es de él. Mire, es importante que usted le hable del artículo 832 del Código Judicial, quien le explica qué pasa con los documentos. Los documentos pueden ser públicos o privados. ¿Qué se consideran documentos? Escritos, escrituras, certificaciones, copias, impresos, planos, dibujos, cintas, cuadros, fotografía, radiografía, todas esas fotos que se toman por celular, discos, grabaciones magnetofónicas, boletos, esto no se quita nunca. Contraseña, cuando usted va al cine, esa contraseña que nos dan en el cine. Cupones, etiquetas, sellos, telegramas, ya no se usan telegramas, radiogramas, todo objeto representativo o declarativo, las inscripciones de la lápida, los monumentos, edificios y similares. Fíjese, documento, todo instrumento que pueda expresar un hecho. La tablet, el dispositivo electrónico que parecen tabletas, pero solamente son lectores de libros. Ahora, ¿qué sucede? Hemos evolucionado, la sociedad ha evolucionado y estamos ante los documentos electrónicos. La ley 51 del 22 de julio de 2008 en la Gaceta Oficial 26.090 me habla del documento electrónico. Váyase al portal del registro público y ahí le tienen toda la reglamentación de la documentación electrónica y de la firma electrónica. Bien, vamos ahora. Preguntas hasta aquí. Todo está tan claro como el agua de los Alpes suizos que para qué pregunto, o todo está tan confuso como el agua del río Chagres, confuso y turbio, que igual para qué pregunto. Mire, Profesora, dígame, solo para verificación entendí bien. ¿quién me Las está falsificaciones. hablando? Dígame el nombre. Yo sé. Entonces, Joseph Thompson. ajá. Ajá, bien. Diga su nombre porque acuérdese que esto se está grabando. Ajá. Nada más para ver si entendí bien. Las falsificaciones de forma eran cuando se altera físicamente el documento, o sea, se cambia la estructura, apariencia, elementos y cosas así. Y Eso la es de correcto. fondo, y la de fondo es cuando el documento es real, pero la información que tiene el documento dentro es falsa. Exacto. Hay algo que me entra a la mente por lo que dice Joseph y que no les mencioné. Usted tiene que tener cuidado también si ese documento, la persona que se lo firmó, aunque la persona sea quien puede firmar, esté en el ejercicio de sus funciones, pero a ver, cuando escuchamos ejercicio de sus funciones pensamos, que no haya sido despedida. Eso es un aspecto. Otro aspecto puede ser que esa persona esté de vacaciones. ¿Cómo así que la persona que está de vacaciones me firma un documento que sale exactamente durante su periodo de vacaciones? Y no lo firmó la persona que quedó en su reemplazo por ese periodo. Ya eso me hace el documento
dudoso y puede señalarse como una falsificación de forma. ¿Me estoy explicando? Porque esa persona, dígame, Joseph. Aunque la persona técnicamente sí pueda hacer eso, tiene que firmar el documento mientras está en el ejercicio de sus funciones. Tiene que estar en el ejercicio de sus funciones, porque si no, ella en ese momento no estaba habilitada para eso. ¿Por qué? Porque estaba de vacaciones y resulta que su periodo de vacaciones fue 30 días y ella estaba paseando por Miami, saludando allá a Trump. Y ella dejó una persona en reemplazo, salvo que se diga, no. Lo que sucede es que estos documentos, el titular ha dejado una marquilla y siempre va a aparecer la firma del titular a través de la marquilla. Y usted tiene, lo que quiero que ustedes entiendan, jóvenes, es que cuando usted está representando a alguien, nunca subestime al abogado contrario. No lo subestime, porque cada quien va a defender los intereses de su cliente porque está defendiendo también su pan. Esa persona le está pagando. Y le toca a una persona acuciosa, un abogado acucioso de la contraparte. Todo eso lo va a escudriñar y lo va a buscar y lo va a ver. Bien. ¿Quedó claro, Joseph? Sí, profesor. Muy bien. Falsificación de monedas y otros valores. Ay, esto es el pan diario de cada día. Quien al momento, fíjese, el 375. Llama aquí con el cursor, perdón. Quien al momento de ingresar o salir del país omita declarar o declare cifras que no se correspondan con el dinero, valores o documentos negociables. Usted le da por decir que lleva $1,000 y resulta que en las toallas sanitarias que lleva ha hecho una incisión y ha metido allí dinero. Y uno piensa, ay, eso no se va a ver. No, ¿qué se va a ver ahí? Si la incisión que se hizo es delgadita y esta es una toalla que dice nocturna, que son gruesas, aparece en el escáner. Usted está en problema. O simple y sencillamente usted se puso creativo y puso $700 y en su cartera lleva $5,000, $6,000, $7,000, $8,000. Quien falsifique, altere moneda nacional o extranjera de curso legal en la República. Quien introduzca al país o ponga en circulación a sabiendas de su falsedad o alteración. Aquí hay, a mí me pasó y pasé una vergüenza. Y me pasó en un banco. Yo hago un pago, la cajera me da un cambio porque fue al único lugar que fui. Yo no ando ya con efectivo, no cargo efectivo. Pero él tenía que hacer ese pago y lo tenía que hacer en efectivo. Voy al banco, hago el pago y me tenía que dar $5 de cambio. $5, $7. Me da un billete de 5 y 2 monedas de $1 cada una. Cuando salgo de allí, voy directamente a Novi a comprar una de las bombillas chicas de tanque de gas para mi asador, mi barbacoa, porque iba a tener una carne asada. 5 y pico la bombilla, ¿no? El tanque de gas.
Oiga, digo, tengo mis $5 exactos, 5 y pico, para pagar y voy y le pago a la joven. Con los $5 que me había dado el banco. Cuando le pago a la joven, movimiento de gente por toda parte en el lobby. Señora, disculpe, estos $5 son falsos. Me quería morir. Nunca había visto unos $5 falsos. Regreso al banco, pagué con la tarjeta. Regreso al banco. Esto me lo dieron aquí. No, eso no es de aquí. Me dijo que me dio ganas de darle con el bastón a la cajera. Usted no tiene idea cómo yo me puse. Entonces, digo, vamos a ver la cámara. Porque aquí ustedes tienen una cámara encima, eh, sí, encima cuando usted está en la caja, usted se fija, todos los cajeros tienen una cámara cuando usted va al banco. La muchacha se puso nerviosa y efectivamente ahí salía que me estaban pagando con los $5. Ella estaba hecha todo un manojo de nervio, la gerente toda un manojo de nervio. Yo no dejo de pensar como penalista y todavía me dice, yo hice una nota, me dice, bueno, sí, le dio los $5, pero que nos garantiza que esos $5 eran buenos y que usted tenía otros malos. Conclusión de los hechos, me quedé con los $5 que eran falsos. Lo único que pude hacer fue redactar una nota a la gerencia general del banco. Pero como sé que ese es un banco corrupto, yo sabía que eso iba a quedar en nada, como efectivamente quedó. Pero ahí del banco, los $5. Entonces, aquí esta es una figura delictiva y no deje de pensar como penalista. ¿Por qué el nerviosismo de la cajera junto con la gerente? Porque ellos tienen que dedicarse a eso. Inmediatamente pensé, crimen organizado, una banda hay aquí sobre eso. Claro, pero yo me encargué de decirle eso a todo el mundo. Hay que tener cuidado. Fíjese, también no compre ni siquiera en broma aparatos que se utilizan para hacer planchas de dinero. Ni en broma lo tenga. Dice, quien sin autorización fabrique o tenga en su poder instrumentos destinados exclusivamente a la elaboración o alteración de moneda o papel moneda. Hay ahora juguetes que parecen reales. Tenga cuidado. Y el artículo 78 es un artículo de definición. Entonces ese artículo nos va señalando qué entiende la ley penal como moneda y habla de el papel moneda, los billetes de banco, es decir, $1, un peso mexicano, los colones, porque habla de banco de curso legal nacionales o extranjeros, los bonos del Tesoro Nacional, los billetes y chances de lotería, títulos y acciones al portador. El 379, fíjese, dice, queda exento de pena el culpable de uno de los delitos previstos en los artículos anteriores que impida voluntariamente la falsificación, alteración o circulación de las monedas falsificadas. Aquí hay un eximente de culpabilidad. Bien.
Vamos ahora con la falsificación de sellos públicos. Usted está viendo, ¿verdad? Ahí en la pantalla. Sí, profesora. Falsificación de sellos públicos. ¿Qué se entiende por sello público? Fíjese que aquí está el cuño, la cuña o el cuño que le llaman, por ejemplo, de la Fiscalía General de la República de México, de los Estados Unidos mexicanos, el logo del municipio de Panamá, fíjese aquí, el Centro Nacional de Registros, este es creo que de Ecuador, me parece. ¿Qué es un sello público? Es el distintivo. Un sello es un distintivo. Pero sello público va a ser el distintivo de instituciones públicas, de cualquier institución de carácter estatal. Y solamente puede ser utilizado por esa institución. Si usted vio los delitos funcionariales, si usted vio la clase de los delitos funcionariales, usted tuvo que advertir que al final había un video. ¿Quién vio el video? Aló. Dioba, platícame qué había en el video. En verdad no vi el video. Ahí está. Kevin. Yo tampoco lo pude ver, profesora. Ay, qué maravilloso. A ver, Marielis. Pero Creo que era de la noticia sobre que funcionarios públicos colocaban sellos a los pasaportes de los migrantes para que no muy le bien. Oye, pusieran. te felicito, Marielis. Te voy aquí a poner en puntaje flotante. Te felicito, te felicito, te felicito. Puntaje flotante, Marielis. Déjame poner aquí Derecho Penal Especial. Tercero BV. Hoy es 9 de septiembre. Marielis Vergara, ¿verdad? González. Marielis González. Clase delitos funcionariales. Mire, ustedes tienen que sacar tiempo para estudiar, ¿ah? Usted tiene que tener tiempo para esto. Porque este es su trabajo, aunque usted tenga otro trabajo. Esto. Esta situación de contingencia que estamos viviendo ahorita mismo en la universidad, esto no, nadie tiene responsabilidad al respecto. Esto no es culpa de nadie. Hay muchas situaciones que convergen allí y tenemos que aprender a adecuarnos. El que usted no estudie no tiene nada que ver que lo estemos dando en el aula presencial o en el aula virtual. Eso tiene nada que ver. Bien. ¿Qué pasa ahí en los delitos funcionariales? Y esto lo traigo a colación para que ustedes vean cómo en muchas ocasiones se relacionan las figuras delictivas. Allí en esos delitos funcionariales al final se cierra con una noticia del Canal 2 de Televisora Nacional de 2 minutos, 3 minutos, de hace un año, donde se señalaba, como muy bien lo dijo su compañera Marielis, que funcionarios que ya no estaban, se habían quedado con ese sello y venían y le ponían el sello a esto,
pasaportes de organizaciones criminales que estaban cometiendo ilícitos en esas fechas y ya ellos pensaban, aquí tengo mi constancia que en ese momento yo estaba entrando al país, así que yo no pude estar cometiendo ese delito. Dice, quien falsifique cualquier sello oficial será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Fíjese, y me dice aquí, la misma pena se aplicará a quien sin haber participado en la falsificación, a sabiendas de su falsedad, haga uso de un sello oficial falso o descartado por el Estado. Es decir, que ya cambió, ya varió. Ese es nuestro, con eso nosotros concluimos los delitos contra los sellos públicos. Y están ahora, vamos a ver lo que es el ejercicio ilegal de la profesión. En este delito de ejercicio ilegal de la profesión, a veces las personas piensan que que ellos no han incumplido con las condiciones que demanda el ejercicio de una profesión o ellos sienten que culminaron la profesión. ¿Qué pasa con el ejercicio ilegal de la profesión? Dice, quien ejerza una profesión para la cual se requiere idoneidad o habilitación especial sin haberla obtenido, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Idoneidad o habilitación especial. La idoneidad la va a emitir, por ejemplo, en el caso de los abogados, la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia de Asuntos de Negocios Generales. O, dependiendo de otra carrera, así habrá alguna institución o algún gremio que sea quien se ocupe de emitir esa idoneidad, es decir, la persona cumple con todos los requisitos que se exige para que sea médico, para que sea abogado, para que sea arquitecto, para que sea ingeniero. Si usted cumple a la mitad de esos requisitos, usted no es idóneo. Usted está ejerciendo la profesión de una manera ilegal. Se lo explico de otra manera. La persona que termina la carrera de Derecho dio todas las materias del programa, todas las di, profesor. Hice el consultorio. Tomé la opción de tesis. La elaboré, tuve mi directora de tesis. La presenté, aprobé con A. Me entregaron en la graduación pública que se hace el título de licenciado en Derecho. Y resulta que Kevin ya está litigando. Está atendiendo en una oficina. Kevin está en ejercicio ilegal de la profesión. ¿Por qué? Porque es verdad, obtuvo su título sin malamba, pero no tiene la idoneidad que emite la Corte Suprema de Justicia, la Sala Cuarta. Entonces no es idóneo. Es que el médico, esto ha pasado con médicos del exterior. Viene del exterior, viene del extranjero o estudió en el extranjero, terminó la carrera, los estudios, pero no viene con la idoneidad de ese lugar. O viene con la idoneidad de ese lugar, tiene 20 años de ser médico y viene a ejercer a Panamá, pero en Panamá no tiene la idoneidad. Entonces está en ejercicio. ¿Pero cómo?
Oiga, si yo soy una cirujana reconocida a nivel de América Latina y vengo de Chile, profesora de la universidad. Sí, pero usted viene a ejercer a Panamá. Usted es idónea para ejercer en Chile. Cuando usted aquí saque la idoneidad, usted va a poder ejercer la profesión. Entonces hay que tener aquí muchísimo cuidado. Preguntas. Con esto hemos concluido el título 11. Ya tenemos el título 10 y el título 11 de los delitos contra la fe pública. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profesora, Ajá. solamente para recordarle lo de las fechas que me había comentado al inicio. Es cierto, es cierto. Vamos, anote por favor, gracias. Anote. Acuérdese que le dije que el portafolio, usted sabe que ya el portafolio empezamos a desarrollar la primera actividad que fue la del vocabulario, ¿se acuerda? Bien, al portafolio yo le denomino el parcial 1. Cuando usted me escucha a mí parcial 1, usted sabe que es el portafolio. Entonces, ese parcial 1, que es el portafolio, la fecha de entrega, ya se la voy a decir aquí, es el día martes 28 de octubre, el día de San Judas Tadeo. Martes 28 de octubre 2025. ¿Dónde la va a enviar? Usted la va a enviar en un documento PDF, en un solo documento PDF, al correo electrónico doctora, la palabra completa, doctora Julia Sáenz @gmail.com. Si usted la manda a otro correo electrónico, no es válido, no se le acepta. Es doctorajuliasaenz@gmail.com. Usted tiene hasta las 11 de la noche del martes 28 de octubre para entregar ese portafolio en un solo documento PDF. Le voy a pedir de favor lo siguiente, no me la manden link de Drive. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que tienen dificultades y entonces la mandan y ponen varias carpetas. No, porque le voy a bajar puntos. Ni siquiera voy a hacer como en otras ocasiones que le regreso y le digo, corrija, no, esta vez no voy a hacer eso. Simple y sencillamente le bajo puntos porque ya estamos en el segundo semestre. Le bajo la mitad del puntaje. Un solo documento PDF, mire, eso es lo más arcaico y sencillo que hay. No la manden Word. Además, está el programa para comprimir el documento si es muy grande. El zip. Bien. Entonces, fecha de la actividad 2. La actividad 2 y 3 la vamos a estar revisando el día martes 7 de octubre. Martes 7 de octubre. La misma mecánica que el vocabulario. La misma mecánica. Ahora, yo puedo llamar a la misma persona, puedo llamar a personas diferentes y voy a llamar a personas diferentes para que todos tengan la nota, pero no se confíen los que ya hablaron y pusieron. Bien. El martes le dije 7 de octubre. La actividad 3 y 4, perdón, 4
y 5 va a ser el martes 14 de octubre de 2025. Y la actividad 6 va a ser el martes 21 de octubre, Día del Cristo Negro de Portobelo. ¿Estamos claros? Bien. Yo le dije a los estudiantes que para no estar firmando a cada rato, aquel estudiante que había tenido algún problema con su actividad cuando yo le firmaba, vamos a decir que Vicente no fue el día de la actividad 2. X situación se le presentó. Entonces, el día de la actividad 3, yo le voy a firmar a Vicente la 2 y la 3. Los que por alguna razón la actividad 1 no tenían la firma, en la fecha de la actividad 2, usted me enseña, profesora, recuerde, yo fui retiro de inclusión, o profesora, yo no pude asistir. Y tiene que haber enviado con anticipación, acuérdese, al grupo de WhatsApp su excusa. ¿Me expliqué? Bien, ahora el parcial 2. El parcial número 2 va a ser el martes 28 de octubre, porque usted ese portafolio lo tenía que tener listo desde el martes 21 de octubre. ¿Me estoy explicando? Tengo una pregunta. Dime, Diobas. Se supone que hay que tener el portafolio. ¿Qué pasa listo con para- tu cámara que tú me dijiste que no la había prendido porque estaba terminando de comer? ¿Y ahora qué pasó? Ah, nada. Voy. Ajá, dime. Pero sí, el 21 hay que tenerlo listo, pero se puede entregar hasta el 28. Y el La mismo fecha de entrega es el 28. El 21, acuérdate que el portafolio, mire, está bien esa pregunta que ha hecho Dioga. ¿Usted se acuerda que yo le puse portafolio digital? 1, vocabulario jurídico. Le dije los 6 puntos que tenía el temario de su vocabulario. Actividad 1, punto 1, vocabulario jurídico. 2, análisis de casos prácticos. Y así le fue enumerando hasta el 6, ¿se acuerda? Y le dije, cada actividad la vamos a revisar oralmente. Yo voy a ir llamando. ¿Se acuerda? Yo aquí, ¿quién allá? Sí, profesora. Bien. Entonces, esas actividades yo las voy firmando. Usted la entrega después, yo se la califico, por ejemplo, la 1 se la estoy calificando 1 y 2 y usted no justificó su excusa, yo le bajo la mitad del puntaje. ¿Me estoy explicando? Entonces, estamos haciendo las sustentaciones orales de cada una de esas actividades. Cuando usted me presenta el documento final, cada actividad tiene que llevar mi firma. Acuérdese que se lo expliqué y le dije, profesora, pero es que yo todo ya lo tengo aquí en mi laptop y se lo he enseñado desde mi laptop y yo lo reviso. O la tableta o el celular, usted debe imprimir una página donde escribía, esto corresponde a la actividad fulana, el nombre de la actividad que la tengo en mi dispositivo electrónico, la profesora me lo revisó y yo eso le firmo. Aclarado, Diobas, esa pregunta de Diobas, póngale atención. ¿Estás clarito? Profe, disculpe, ¿puede repetir la fecha del segundo parcial que se me salió por la... El parcial 2 es el martes 28 de octubre. Profesora, y el primer parcial, porque antes se me había sacado de la plataforma. El primer parcial es el portafolio digital, que yo le denomino primer parcial, y es el martes 28 de octubre. Ese día usted me lo tiene que enviar al correo electrónico, no antes. Ok, profesora. No antes ni después.
¿Estamos claritos? Muy Buenas bien. tardes, profesora. Una preguntita. Eh, sí, yo soy nueva Dime, con usted, Maricel. pero yo quería Dime. saber la cantidad, hola, la cantidad de palabras que tengo en el horario, porque yo sí me pegué ese día porque lo tenía digital y no, la impresora me está tinta. Así que yo tengo impreso desde el día siguiente, yo lo tengo impreso ya. Son Pero sí, alrededor profesora, hay que de ver cantidad, porque tengo entre 100 palabras, pero no sé cómo. deben tener ¿De cuántas, mínimo, profesora? deben tener mínimo unas 50 palabras. Ah, yo tengo sí, perfecto, profesora. Gracias. Bien. Otra pregunta, mire, hable ahora o calle para siempre. ¿Ya las palabras en el portafolio van junto a la definición? ¿O solamente No, las no, palabras? no, ya la definición, no. Acuérdese que la definición la busca del diccionario de mi autoría. No es que usted lo tiene que comprar porque ahí está en descargable Ok, de mi solamente sitio sería web. colocarle las Pero palabras. obvia pone palabra y abajo pone un ejemplo Okay. en forma de caso práctico, no para que lo analice. Así usted va, con eso usted va a decir si usted entendió o no el concepto. Así Tengo una como pregunta. en la práctica, en la sustentación, perdón. Dime, Diobas. Significa que si hay como 100 palabras, uno elige cualquiera de las 50 palabras que quiera de esas. Bueno, no es que uno elige, ustedes van a descartar las que vimos el semestre pasado. De las que dimos el semestre pasado, esas se descartan y están las nuevas. Ya hay un alrededor de 45 a 50 palabras nuevas. Ok. Penal especial, que como me dijo un estudiante, pero profesora, ¿cómo la voy a diferenciar? Figuras delictivas. Otra pregunta. Preguntas de la clase de los delitos funcionariales o de los delitos contra la fe pública que no ha quedado claro. Profesora, Marichel Ávila de nuevo. Dime, Marichel. Sí, ese de delitos funcionariales, me entré a su página y yo descargué, ¿no? Traté de descargar, pero me salen solamente un índice, solamente me salen 4 páginas. Sí, Quería saber si de repente hay... ese texto se compra en la editorial Mirachi y Puyol. Ah, perfecto, profesora. Gracias. Muy bien. La próxima clase, jóvenes, vamos a dar todo lo referente a los delitos contra la seguridad colectiva, que es el título 9. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica de la próxima clase? Explico el marco teórico y voy a hacer un interrogatorio con puntaje que voy a colocar de los delitos funcionariales completos, que son delitos contra la administración pública. Ya yo expliqué que hay delitos funcionariales también fuera de los delitos contra la administración pública. Y del texto, delitos funcionariales. Yo les mandé a que buscaran la convención. Yo hago ahí un análisis de la convención en el texto. El interrogatorio va a abarcar también los delitos contra la fe pública. Usted que es un estudioso del derecho ya se tuvo que haber dado cuenta que en mi sitio web en publicaciones hay un libro que se llama El Peculado, de mi autoría, y otro libro de mi autoría que se llama Falsificación de documentos.
Entonces sería interesante que usted le diera una ojeada. ¿Cómo va a ser el interrogatorio? Yo le puedo decir, a ver, Ibagué no, Igualá, perdón, que Ibagué es una ciudad en Colombia. Igualá le puedo decir, explíqueme la diferencia entre falsificación de documentos en general y el delito de peculado. ¿Cómo, profesora? Digo, sí, delito de peculado. Dígame en qué se diferencian. Y le puedo decir, deme ahora un ejemplo del delito de peculado de uso, por ejemplo. Le digo, Torres, explíqueme los aspectos que identifican a un delito funcionarial. Y me va a decir, no, que eso que está, y que está en delito contra la administración pública. ¿Cree usted que la desaparición forzada es un delito funcionarial, sí o no? ¿Por qué? Le digo, Diovas, explíqueme usted si el delito de corrupción de servidores públicos es lo mismo que el delito de cohecho, sí o no, ¿por qué? Viviana, abra el código, léame el artículo tal, dígame qué clase de delito es, qué clase de norma, identifíqueme el verbo tipo, identifíqueme la tipicidad subjetiva y voy a usar los términos jurídicos. ¿Me estoy explicando? El texto, delitos funcionariales, todos los delitos contra la administración pública, todos los delitos contra la fe pública. Entonces, los delitos contra la seguridad colectiva, como les voy a estructurar el marco teórico, yo le puedo decir, Kevin, vamos con los delitos relacionados con droga, búsquelos allí. Y en esos delitos relacionados con droga, identifíqueme del artículo 318 cuál es el verbo tipo. ¿Qué clase de delito es? Mira cómo se ríe Diova. Dice, ay, ya, profesora, la perdimos. Ya la perdimos, se me puso loquita, ¿qué él me le pasó? Sí, íbamos bien. Íbamos bien, profesora, si la queremos mucho. Muchachos, solo así aprendemos penal. Yo siempre le digo a los estudiantes, la única oportunidad que usted tiene para equivocarse es dentro del aula de clase. Cuando usted está en el ejercicio profesional, no, jóvenes, porque eso le puede costar hasta el título, hasta su idoneidad. Entonces, aquí es el momento para equivocarse, preguntar, volver a preguntar. A veces hay algunos que les da pena que se rían de la pregunta. No, miren, no hay preguntas tontas. Hay gente tonta que se ríe de preguntas interesantes. Usted no deje que yo me vaya sin que usted tenga ese tema claro. ¿Estamos de acuerdo? Y también yo puedo decir, Mosquera, del libro de los delitos funcionariales, ¿qué dudas usted tiene? Y Mosquera se pone creativo y me dice, no tengo ninguna duda. Empiezo yo a preguntarle. Abra el libro, página tal, párrafo tal, explíquemelo. ¿Ve? Usted debe tener algún interrogante de algo. O yo puedo decirle, Viviana, búsquese el artículo fulano. Explíquemelo. ¿Qué dudas tiene sobre el artículo? Entonces viene preparado con preguntas o no, profesora, mire, yo quiero dar este ejemplo. Leí en un artículo del diario El Universal de México tal cosa. Quiero aportarlo con respecto al delito de terrorismo, con respecto al delito de blanqueo de capitales. Escuché tal cosa. Te lo puede aportar.
¿Claritos? ¿Dudas? Vaya trabajando con los problemas. Vaya trabajando con los problemas porque también lo puedo mandar a analizar uno de los problemas que estén vinculados con lo que estamos hablando. O yo le doy un problema para que usted me diga la figura delictiva. ¿Sí? Bien, vuelvo a pasar lista. Igualá Manuel. Marely González. Presente Iguala. Presente. Thompson, Kevin Muñoz. Presente, Marichel profesora Kevin. Ávila. Vicente Abreu. José Torres. Joel Mosquera. Liani Zurita. Ronaldo Abreu. Presente, Achanti Liani Zurita. Hidalgo. Presente, profe. César de Gracia. Presente, profe. Dioba Sanderson. Viviana Ruiz. Naviri Sí. Vergara. Melanie Lorenzo. Presente, Lorenzo. Vamos a ver quién escribió acá en el chat. Ah, sí, que tiene. Sí, era Achanti. Vamos a poner a todos ok. Bien, jóvenes, si no tiene preguntas, acuérdese que todo esto se ha grabado. Yo lo voy a subir al chat, perdón, al canal de YouTube. Esté atento. Esto tiene que reproducirse a MP4 y lo subo inmediatamente al canal de YouTube, que usted tiene la oportunidad de volverlo a escuchar. Va a escribir su nombre solamente, no tiene que escribir su apellido, el grupo al cual pertenece. Bien, si no hay preguntas, damos por concluida la clase. Dios les bendiga ricamente. Amén, igualmente, Profe, profesora. Hasta luego, Dime. profesora. no es una pregunta de la clase como tal. La vez pasada yo le había comentado sobre su compendio de Derecho Penal y usted me dijo que estaba descargable en su página, pero no sale descargable, nada más sale el índice. En la parte especial. Ese sí debe estar descargable. Voy a ver qué es lo que sucede. Le voy a preguntar al diagramador, que es la persona que me checa la página. Ninguno de los dos. Nada más sale el índice, tanto en el tomo 1 como en el tomo 2. Tomo 1 como el tomo 2. Ujú. Ah, del compendio. No, Sí, el compendio. lo mandé a descargar porque ya ahí hubo cambios en la ley. Acuérdense que han habido modificaciones y por eso lo mandé a descargar. El compendio 1 y el azul. Me Sí, estaba hablando correcto. del azul. Eso lo mandé a descargar porque acuérdense que han habido 3 modificaciones. Diciembre, principio de año y ahora mediado de año en el código. Por eso lo mandé a descargar. Tienen que ver es el amarillo con el azul. ¿Sí? Ok. Bien. Dios les bendiga ricamente. Hasta luego.